En la definición de vejez de Julián Pérez Porto y María Merino, a la que hace referencia la clase, se indica que la senectud o edad senil usualmente se considera a los 70 años, aunque aclara que no hay una edad exacta. Vincula la vejez a una categoría social llamada tercera edad, en la que normalmente la gente suele estar jubilada o ya no trabajan y ya son abuelos. También relaciona el concepto con la aparición de enfermedades y trastornos físicos. Sin embargo, esto no es lo único. Yo creo que no hay una edad única para la vejez, pues son diferentes las edades cronológicas definidas por el número de años y la edad social establecida por la ideología. La vejez es una etapa más del ser humano, como última etapa de la vida, por su proximidad a la muerte, ha sido interpretada de forma variable, dependiendo del contexto social, y ha variado en las distintas culturas a través del tiempo. El concepto de anciano varía tanto por su aspecto social como por sus aspectos psicológico y biológico. Es un fenómeno tan complejo que puede ser analizado desde diferentes perspectivas y según factores muy diversos, cronológicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y psicológicos. El envejecimiento humano ha sido objeto de estudio y de preocupación al lado de la historia, desde aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Biológicamente los humanos comienzan a envejecer desde su nacimiento, pero con ritmos diferentes. La situación social, el modo de vida, el entorno cultural aceleran o retrasan la evolución biofisiológica. Cualquier intento por acercarse a su estudio implica un marco más allá del ámbito de procesos biológicos y demográficos del envejecimiento, y más ahora que se ha vuelto muy importante, debido al fenómeno de envejecimiento de la población mundial. Hoy en día es normal llegar a la vejez. En otros tiempos esto era poco probable. Es un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la humanidad. En las sociedades prehistóricas, según restos óseos encontrados, los individuos rara vez superaban los 30 años. En las sociedades primitivas contemporáneas eran escasos los que llegaban a los 65 años. De hecho, a los 50 ya se les consideraba viejos. Entonces, es muy importante interpretar la vejez de manera particular en el marco social de su desarrollo definido, en las condiciones de existencia de los ancianos, en la vida cotidiana, sin desconocer los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En el artículo de Feliciano Villar, Educación en la vejez, hacia una definición de un nuevo ámbito para la psicología de la educación, el autor hace énfasis y defiende la necesidad de un enfoque psicológico para estudiar los procesos educativos en la vejez que complemente y enriquezca los conocimientos sobre la educación de personas mayores. Habla de la gerontología educativa de Peterson, a la que define como un espacio intermedio de la educación, entre la educación de adultos y la gerontología, que tiene tres objetos de estudio: los contextos educativos en los que participan personas mayores, los programas educativos que abordan temáticas que tienen que ver con el envejecimiento y los programas educativos que forman profesionales del ámbito de la vejez. Después cita a Glendenning, quien hace distinción entre gerontología educativa, que estudia los fenómenos educativos que tienen como protagonistas a las personas mayores, y a la educación gerontológica, que trata de la enseñanza de los contenidos gerontológicos, acotando un poco más la definición de Peterson. Y ya dentro de los estudios científicos de la gerontología educativa, coloca en el espacio intermedio entre las reflexiones políticas y filosóficas de la psicología educativa en la vejez. Citando a Cole, define el objeto de la psicología, de educación, como el estudio de los cambios experimentados por los mayores como consecuencia de su participación en procesos educativos. La psicología educativa de la vejez se vuelve más importante hoy en día, ya que la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años. Las personas necesitan seguir integrándose a la sociedad, leyendo, estudiando y aprendiendo, desde oficios nuevos, tocar un instrumento, pasando por el uso de Internet y aparatos electrónicos nuevos, hasta cualquier otra actividad nueva que quieran realizar. Respecto al envejecimiento, el enfoque de procesamiento de la información parte del supuesto de que total o parcialmente, en una medida u otra, el funcionamiento mental tiende a ser cada vez más ineficiente, lo que se traduce en déficits asociados a la edad,
Desde este punto de partida, algunos autores han intentado trasladar el conocimiento generado por este enfoque a propuestas que pretenden tanto explicar el comportamiento de las personas mayores en situaciones educativas como optimizar el diseño y la efectividad de las situaciones de aprendizaje con mayores. Estas implicaciones en ocasiones se han formalizado en teorías que han generado propuestas instruccionales concretas. Una de ellas es la teoría de la carga cognitiva, que se ha concentrado en el aumento de la eficiencia de la memoria de trabajo a partir de la reducción de interferencias y del preagrupamiento de la información presentada en unidades significativas. A partir de aquí, se han desarrollado formatos instruccionales que se han aplicado en programas de aprendizaje con personas mayores. Otros estudios se interesan más en el efecto de este tipo de intervenciones en la memoria, destacando especialmente aquellos centrados en la enseñanza de estrategias mnemónicas como instrumento para mejorar el rendimiento. La perspectiva del procesamiento de la información para la construcción de una psicología de educación que contemple también la vejez parece pertinente. Sin embargo, un análisis más detallado muestra debilidades como que los contextos han sido muy controlados o en laboratorios, lo cual dificulta aplicarlos en contextos educativos reales. El pensamiento postformal es una visión alternativa que permite concebir el cambio en la segunda mitad de la vida también como un desarrollo y crecimiento, y en la que la educación pueda jugar un papel potenciador o incluso generador de ese crecimiento. Las propuestas elaboradas alrededor de la noción del pensamiento postformal podrían ser una alternativa. Esta propuesta intenta recoger ciertas características del pensamiento adulto no contempladas por las operaciones formales, tal y como fueron definidas por Piaget. El pensamiento adulto necesita ser flexible y capaz de solucionar los problemas complejos y ambiguos y con alto contenido emocional que se presentan en la vida adulta. El enfoque de ciclo vital defiende una serie de principios, entre los que se encuentran el desarrollo, las influencias contextuales, la participación a voluntad y la adaptación y plasticidad. El desarrollo se concibe como un proceso en el que conviven tanto la pérdida como la ganancia y que se extiende a lo largo de todo el ciclo vital. En concreto, Baltes, 1997, distingue tres metas en el desarrollo evolutivo: el crecimiento, el mantenimiento, que incluye capacidad de recuperación o resiliencia, y la regulación de la pérdida, entendida como la reorganización del funcionamiento en niveles inferiores tras una pérdida irreversible. El desarrollo de las influencias contextuales y socioculturales. El desarrollo no depende únicamente de factores madurativos, sino que es un proceso abierto a las influencias contextuales y socioculturales. En la vejez, esas influencias son críticas para compensar el declive biológico. Participación a voluntad. El individuo participa en la producción de su propio desarrollo. La persona no se concibe solo manejada por factores externos a su propia voluntad, ya sean biológicos o sociales, sino como un ser activo que es capaz de dirigir o influir en su curso de vida. En este sentido, el establecimiento de metas, los cursos de acción destinados a lograrla y la capacidad de control son decisivos. Adaptación y plasticidad. Se propone un individuo capaz de cambiar y adaptarse a circunstancias diversas y que nunca pierda, de esa manera nunca perdería cierta capacidad plástica, ya sea ajustándose a circunstancias impuestas, ya sea intentando crear positivamente sus propias circunstancias. Esta capacidad adaptativa implica también la posibilidad de revertir, compensar o mitigar incluso aquellos cambios que suponen pérdidas para sus capacidades actuales. Estos principios proporcionan un marco en el que podemos entender la educación de personas mayores desde un punto de vista psicológico. Por una parte, se subraya la capacidad para aprender y disponer de metas educativas durante toda la vida, incluidos los últimos años del ciclo vital. Por otra, el aprendizaje aparece como un importante factor que impulsa el desarrollo hacia una u otra dirección. Un factor que puede tener sentido de formas diversas, ya sea generando nuevas ganancias, ya sea compensando déficits o atendiendo al mantenimiento y o regulación o pérdida.
La mecánica cognitiva. Paltes y su equipo han elaborado un marco de comprensión de los cambios cognitivos asociados al envejecimiento, cambios que tradicionalmente habían estado vinculados a la idea del declive. Paltes plantea esta idea de declive de capacidades cognitivas básicas dentro de un contexto más amplio, en el que diferencia entre lo que denomina rendimiento basal, que representaría el nivel habitual de rendimiento de una determinada tarea, la capacidad de reserva basal, que se refiere al nivel de rendimiento máximo en condiciones de alta exigencia, y la capacidad de reserva evolutiva, que alude al rendimiento máximo al que podemos llegar si se efectúan intervenciones optimizadoras. Esta diferenciación le ayuda a observar que a medida que envejecemos no decrecería tanto nuestro rendimiento basal como nuestras capacidades de reserva. Pese a ello, estas capacidades siempre se mantendrán en alguna medida, siendo la concreción del concepto de plasticidad. Baltes utiliza estos conceptos para intentar establecer los límites de la capacidad plástica en personas mayores. Estas áreas en las que se es experto son los productos de procesos de selección y optimización que tienen lugar a lo largo de la vida y permiten el desarrollo de estrategias de compensación que faciliten el mantenimiento de altos niveles de rendimiento en ese dominio, a pesar de que se produzcan pérdidas en la mecánica cognitiva. Importancia del ciclo y reflexión vital. El concepto de sabiduría permite ir más allá del desarrollo de conocimientos instrumentales y orientados a problemas externos y vincular esta faceta con el desarrollo personal, con los cambios relacionados con la identidad. La sabiduría es el resultado de la resolución exitosa de la evolución que deviene en la vejez. Las personas mayores se encontrarían ante la tarea de revisar su vida y darle sentido tal y como ha sido vivida. Si se logra, se siente que se ha merecido la pena vivir, obteniéndose la sabiduría como resultado. Desde el enfoque del ciclo vital se enfatiza el papel de la reflexión vital en este proceso. La función básica de dicha reflexión es ofrecer nuevas comprensiones que nos ayuden a regular nuestro desarrollo, ayudando a supervisar y orquestar procesos de regulación evolutiva, como son la selección, la compensación y la optimización. El enfoque de ciclo vital amplía las posibilidades de la capacitación, debido a que las metas y objetivos de la persona, junto con la reflexión vital, permiten mejorar las estructuras actuales del conocimiento y autocomprensión, y tiene el potencial de promover la maduración y el crecimiento psicológico. Promover este proceso de reflexión vital implica no solo reparar y retornar a niveles normales de funcionamiento, sino también la optimización del propio desarrollo, lo que abre nuevas perspectivas desde el punto de vista del aprendizaje y la educación, por lo que aumenta la posibilidad de capacitación del adulto mayor, quien estará más motivado y con un mejor autoconcepto. Finalmente se concluye con una serie de conceptos y procesos operativos que consideren a la vejez contribuirán a mejorar la capacitación del adulto mayor y su vida en general. Muchas gracias.